Las 7 iglesias del Apocalipsis están ubicadas en lo que nosotros conocemos como Asia Menor, lo que es Turquía. Si agrandamos un poco más el mapa, podemos ver que esas cartas estaban dirigidas a Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Hay varias interpretaciones en cuanto a Apocalipsis. Y yo le invito a abrir Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante, y vamos a leer en su totalidad el capítulo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, gracias Julio. Luego en el capítulo 2 ya empieza a hablar: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero vamos a estar dando una introducción antes de entrar a cada uno de los mensajes que tiene Jesucristo para cada una de las iglesias. El Apocalipsis, dice bien el doctor J. Verno Magui, es como la terminal de varios aeropuertos del mundo. Del Génesis parten ciertos aviones, de Éxodo y demás libros de la Biblia, y todas las profecías culminan con Apocalipsis. Génesis es el comienzo, Apocalipsis es el final. ¿Se entiende? El libro de las revelaciones, el último libro escrito por el último apóstol que estaba con vida, el apóstol Juan. Vamos a estar viendo ciertas características, porque hay bienaventuranzas en este libro, no solamente para aquellos que estudian, sino para aquellos que guardan las palabras de las profecías de este libro. No basta con escuchar la palabra de Dios, no solamente del Apocalipsis, sino de cualquier otro libro de la Biblia. Si yo escucho y yo entiendo, pero no hago, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son justos delante de Dios? Los hacedores de su voluntad.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que tiene que manifestar? A sus siervos. Y por medio de sus siervos al mundo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué cosa dice? Como dijimos, y guardan. Guardamos nosotros las cosas que están escritas en este libro. Y específicamente tenemos que prestar atención en lo que va a ser el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia. ¿Sí? La bendición es para los que oyen la palabra y la guardan. Vamos a estar abriendo Romanos, o mejor dicho, acá tienen, pueden seguir la proyección. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Ahora, esto ya repetimos varias veces. ¿Quiénes son los que pueden oír y guardar la palabra de Dios? No es cualquier persona. No toda persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios oye. Yo puedo estar escuchando ciertas cosas, pero no puedo estar entendiendo lo que se dice. Vamos a estar, miren lo que dice Juan 8, 43 al 44. Jesucristo mismo le decía a los sacerdotes de aquella época, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cristo estaba predicando y le dice abiertamente, ¿por qué ustedes no pueden entender lo que yo les digo? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y le responde Jesucristo mismo, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después sigue el relato. Entonces, no cualquier persona oye la palabra de Dios, sino aquellos a quienes le es dado. En el Apocalipsis todos los demás libros se encuentran y terminan. En él está la consumación de toda la profecía previa. O sea, tenemos 65 libros que leer y estudiar y llegamos al Apocalipsis y podemos entender. ¿Sí? Daniel predice al Cristo. Atiendan la diferencia, un paralelo pequeñito entre Daniel y lo que es Apocalipsis. Daniel predice a Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos y al último anticristo. Pero Apocalipsis, o la revelación de Juan, llena ese periodo intermedio, justamente lo que estábamos mostrando en forma gráfica, y describe el milenio y el estado final más allá del anticristo. Daniel contempla la historia del pueblo de Dios en relación con los 4 imperios mundiales. Juan, como apóstol, contempla la historia desde el aspecto de la iglesia cristiana, a partir de nuestra era en adelante. A Daniel se le dijo que sellara las palabras hasta el tiempo del fin. Estaba sellado eso, no podía revelar. Pero sin embargo, a Juan dice que el tiempo está cerca. Se le ordena que lo revele. Escribe las cosas porque el tiempo está cerca. Y nosotros sabemos que el tiempo está cercano. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia está cada vez más cerca. Tanto más tenemos que ocuparnos en la salvación que ya tenemos. Y empieza así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De Jesucristo, el testigo fiel. Él es un testigo fiel. Él no es falso, Él es veraz. Él va a cumplir lo que dice. Lo que Jesucristo dijo es fiel. Dios es fiel, Jesucristo también. Él es el testigo fiel. ¿Se entiende cuando se dice Él es el Cordero de Dios? Así también Jesucristo es el testigo fiel. No es un testigo más. Él es el testigo fiel. Porque todo aquello que oyó de su Padre, Él nos reveló a nosotros fielmente. Por tanto, nosotros tenemos plena seguridad de lo que está escrito en la palabra de Dios es veraz. Porque el que mandó a escribir es fiel. Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Por tanto, acá tenemos el remitente de la carta. La carta es de parte de nuestro Señor Jesucristo a sus siervos, a la iglesia. Esta es una carta personal de Jesucristo para vos y para mí. No es para tu hijo, ni para tu hija, ni para tu vecino, ni para tu abuela. Es para vos en forma personal. Si sos parte de la iglesia de Cristo, Cristo tiene cosas que decirte. Y es una carta muy personal para cada uno de nosotros también. Cuando dice a las 7 iglesias, no quiere decir que no haya más de 7 iglesias en aquella región. Evidentemente había muchísimas iglesias en aquella región. Sin embargo, 7 generalmente en la Biblia expresa plenitud, algo completo. No que hubiese entonces más que 7 iglesias en aquella región, sino que 7 elige porque significa totalidad. Estas 7 iglesias representan la iglesia universal, también de todos los lugares y tiempos. Más adelante les voy a estar mostrando las diferentes interpretaciones que tienen en estas cartas. 7, por ejemplo, es el número del pacto de Dios. La señal de la relación del pacto de Dios con la humanidad y especialmente con la iglesia. Por ejemplo, el séptimo día, el sábado. La circuncisión, señal del pacto, después de 7 días, al octavo día tenía que ser circuncidado todo niño varón. Los sacrificios están en múltiplos de 7, pueden encontrar. También los actos de Dios típicos de su pacto. Las fiestas ordenadas por periodos de 7. En el Apocalipsis, donde el pacto de Dios con la iglesia llega a su culminación en forma propia, el número 7 van a encontrar muchísimas veces. Los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, los 7 candeleros de oro. Y van a encontrar muchísimo en cuanto al número 7. Pero no nos vamos a concentrar en la parte de numerología bíblica, sino el contenido de las cartas de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, 7 podemos decir, para resumir, que representa totalidad, perfección y consumación. El tiempo está cercano, revelalo. Es para ahora, es algo actual, es algo que tiene que tener presente todo creyente. Y bienaventurado es el que lo guarda, el que oye y lo guarda. Y este es el que te escribe la carta, el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, y atiendan esta parte, ahora Juan va a describir las condiciones bajo las cuales él escribió. Condiciones de servicio de un apóstol del Señor, amado por el Señor. Yo, Juan, ¿cómo se describe él? Vuestro hermano, pero también copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de predicar la palabra de Dios, por dar testimonio de Jesucristo. Estaba confinado en la isla de Patmos, ya en una edad avanzada. Sin embargo, Dios le sigue utilizando. El siervo del Señor, el Hijo de Dios que es fiel, no importa en qué circunstancia esté, siempre le va a estar sirviendo a Dios. No importa cuál sea su condición. No importa si está en libertad, si está en persecución, si está en aflicción, no importa. El siervo del Señor termina de estar preparado a contentarse cualquier sea su situación y dispuesto a ser utilizado por el Señor. Porque el Señor pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no se cansa de la obra nunca. En la obra se puede cansar, pero de la obra nunca se puede cansar. Jamás uno se puede cansar de la obra. Sí te cansás en el trajín en la obra, pero nunca te vas a cansar de hacer la voluntad de Dios. El Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Es imperioso para Él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y le dijo estas palabras: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Jesucristo le ordena que escriba lo que él ve. ¿Cómo sabemos que Juan no se equivocó en lo que escribió?
A eso nosotros le llamamos la inspiración de Dios. Dios no permite que haya errores, que Juan exactamente escriba lo que vio, con las letras y todo. Dios no impide el recurso literario de Juan, pero sin embargo no permite que haya ningún error. Cristo le ordena que escriba eso en un libro y que le envíe a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia Menor, lo que es Turquía, el día de hoy, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada uno de estos nombres tiene un significado. Y si nosotros nos vamos por el mapa, recorre exactamente la región, ¿sí? Estas cartas no solamente están dirigidas para ellos, y le vamos a estar viendo y vamos a estar mostrando más adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que Juan, Pedro y Santiago le habían visto a Cristo glorificado cuando se transfiguró delante de ellos allá en los evangelios cuando relata esa historia? El mismo apóstol Juan vuelve a verle a Cristo después de su resurrección. Y dice que cuando él le vio, cayó como muerto. No podía soportar la gloria de Dios. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, llama de fuego. Versículo 15 del capítulo 1. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Generalmente, ¿qué se compara a la palabra de Dios? Como una espada de doble filo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza al mediodía. Salgan y miren el sol al mediodía a ver si pueden. No se puede. Dice que era semejante al sol, la gloria de Jesucristo. Jesucristo no está más en debilidad. Las religiones o lo quieren en la cruz o lo quieren en el pesebre o lo quieren en amuletos, pero no le quieren a este Jesucristo que está en la gloria, sentado a la diestra de Dios como Dios todopoderoso, el Señor y soberano de toda la tierra, a quien debemos obedecer. No le quieren al Dios de la Biblia, le quieren al Dios de su religión, pero no al Dios de la Biblia. Si tu Dios no coincide con este Dios, tu Dios es un Dios extraño. No es el Dios de la Escritura. Es un Dios que no negocia. No es un Dios calidad buena onda que entiende que yo puedo faltar al culto, que yo puedo hacer lo que quiera porque tengo cosas más importantes que Él. No hay cosas más importantes que Dios. Eso es categórico. No existe algo más importante que Dios. Nada es más importante que Dios. Ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi trabajo, ni nadie. Dios es más importante. Ahora, Dios nos da una escala de valores y de principios. Si estoy trabajando y le temo a Dios, voy a ser excelente en el trabajo, voy a llevar puntualmente, voy a obedecer en todo y ciertas características. Cuando le vio, cote que Juan anduvo con él y dice que se recostaba al costado de Jesucristo, en su regazo se recostaba Juan cuando estaba acá en la tierra. Dice que Juan mismo cayó como muerto. Ustedes saben lo que es peso muerto cuando alguien se desmaya, ¿verdad? Que se desparrama. A Juan no le quedó fuerza. Pero Jesucristo le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y acá está el pasaje, que sería bueno que anoten, porque algún día le va a tocar hablar con ellos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Las que has visto, las que son, tiempo presente, y las que van a ser después de estas. Las cosas que son, estado actual de las iglesias en ese entonces. Y las que van a ser después de estas, el estado futuro de las iglesias. Abarca un periodo largo de tiempo que vamos a estar viendo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces,
para interpretar mejor, vamos a irnos a una parte gráfica. Primer punto, él estaba desterrado en esta isla Patmos y ahí escribe el Apocalipsis. Dios no le envió a un hotel 5 estrellas para escribir uno de los libros más importantes de la Escritura. Quiero llamar la atención a esta última parte. Él, que es nuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia. Las tres cosas son inseparables para el creyente. Hay tres cosas de las que nosotros no vamos a poder eludir. Uno es la tribulación. Somos parte del reino de Dios y por supuesto la paciencia. Y vamos a abrir 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En un ratito, 2 Timoteo 3:12, queremos dejar grabado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Puedes repetir otra vez? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Querés ser un cristiano consagrado? ¿Querés vivir piadosamente como te ordena Dios, con temor a Dios? Ponerle la firma que vas a tener persecución, vas a tener aflicción. Y 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué razón me tengo que gozar? Dice la Escritura. Porque soy participante ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, por su causa. Así como nos fue concedido creer, también nos fue concedido padecer. Y no nos gusta, pero es necesario. El remitente entonces es Jesucristo. En medio de esos 7 candeleros estaba el Hijo de Dios. Cuando lo vio cayó como muerto. Así que esta es la persona que le va a hablar a ustedes. Y vamos a abrir Hechos capítulo 26, versículo 13 al 16. Yo le voy a estar leyendo. Versículo 9 de Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me voy a aparecer a ti. De manera semejante, nosotros, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo como Señor y Salvador, no nos queda otra de caernos rendidos como muertos ante sus pies y hacer como hizo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Quiero obedecerte, quiero servirte. ¿Y qué dice? Levántate y ponte en pie. La misma voz autoritativa de Dios dice que le pone en pie. De ese estado de tinieblas, de ese estado de quietud, le levanta, le pone en esta y le hace caminar para hacer su voluntad. Yo te voy a levantar para que seas mi testigo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos testigos de Cristo. El que es creyente, Dios le levanta sobre sus pies, le sostiene y le envía. Dios no te quiere caído. A Dios no le sirven los soldados caídos. A Dios no le sirve un cristiano caído. No le glorifica. ¿Quiénes de ustedes tienen una empresa y le contrata a alguien que no hace nada?
¿Quién? Nadie. ¿Qué quieren los empresarios? Alguien que le produzca, alguien que cumpla con el fin con el cual fue puesto. ¿Verdad que sí? Cristo, cuando Él te llamó por su gracia y su misericordia, y la luz te resplandeció, es para que estés en pie y anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pablo tuvo un encuentro parecido a Juan. Nunca una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo se queda en pie. Todo creyente, todo aquel que nació de nuevo del Espíritu Santo, se postra delante de su Señor y le dice: Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Si eso no pasa en tu vida, reflexiona, porque con Cristo no te encontraste. Te encontraste con alguna religión, pero no con Cristo. O Jesús es tu Señor y Salvador, o no es tu Salvador. No puede ser tu Salvador sin que sea tu Señor, porque Jesucristo es Señor y Salvador. Cuando Él me salva, automáticamente, sí, Señor. Y no es cuando yo quiero, no es cuando tengo ganas, ni le sirvo a mi manera. Es todos los días, a cada momento, y aun cuando estoy muerto. No tiene horario. Estoy para hacer tu voluntad. Firme, Señor. No tengo fuerza. Y Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O ustedes piensan que la historia de Pablo está ahí solamente para saber, uy, qué espectacular Pablo, vamos a aplaudirle? No. La fe de Pablo a nosotros nos mide. La fe de esa mujer que estaba 18 años postrada, ¿se acuerdan? Que estaba atada por Satanás, dice, encorvada. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Eso está como ejemplo para nosotros, para que temamos. Si ella no tuvo excusa para no congregarse, ¿cuánto menos nosotros? Pero si llega a haber excusa en la vida de uno de nosotros, tenemos que saber que esas excusas se van a terminar en el tribunal de Cristo. No vaya a esperar, porque el Espíritu Santo te dice claramente cuando vos estás fallando. Te dice claramente que estás equivocado o equivocada. El Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra cuando nosotros nos caminamos bien y nos muestra la intención de nuestro corazón. Y no porque nosotros tapemos esa voz, eso va a terminar ahí. No, señores, eso no termina allí. Dios va a tomar carta en el asunto tarde o temprano. Él no tiene una mente olvidadiza, Él se acuerda de todas las cosas. Nosotros tenemos que estar firmes y prestos para el servicio del Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien. Mostremos la misma solicitud del comienzo hasta el fin. Moisés hizo lo mismo, con 120 años murió lleno de vigor, dice. Daniel desde joven hasta viejo le sirvió al Señor, siempre con la misma lealtad, con la misma firmeza, porque no dependía de sus fuerzas, dependía totalmente de Dios. Y ellos estaban en peor condiciones que nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Y acá la misma palabra de Dios nos dice la interpretación y nosotros tenemos que hacer caso de ellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra que se traduce como ángeles es muy interesante porque sirve para describir siempre un mensajero de Dios, pero también se utilizaba como los siervos de Dios, no solamente como ángeles. Y le voy a rogar que abran Gálatas capítulo 4, versículo 14, Malaquías 2.7 y Malaquías 3.1. Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo lo recibieron? Como un mensajero de Dios. Se van al original, la palabra es ángelos. Ahora, en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era el mensajero que iba delante de él? Juan el Bautista.
Y aquí yo envío mi mensajero. Entonces, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sí? Los ministros de Dios están a la diestra de Jesucristo. Responsabilidad, así también como cuidado. Habla de que sus ministros están en sus manos, pero no solamente sus ministros. La palabra de Dios dice que nosotros estamos entre las manos del Padre y las manos del Hijo. De mi mano nadie les puede arrebatar. Yo soy el buen pastor y mi Padre es mayor que todos. Nadie me puede arrebatar de mi mano. Estamos seguros en sus manos. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Misterio resuelto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Primer punto. Cristo sostiene en sus manos a la iglesia. La palabra para sostener es kratein, que es una palabra fuerte que quiere decir que Cristo tiene completo control sobre la iglesia. Si la iglesia se somete a ese control, nunca va a fallar. Si la iglesia se mantiene fiel a la escritura, no va a fallar. Ustedes, cada uno en forma particular, son la iglesia. Yo soy la iglesia y ustedes son la iglesia. Y el CEDI es una iglesia local visible. Pero todos nosotros somos miembros en particular de Cristo. Y abrimos Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Cristo va a ser edificada la iglesia, porque Cristo le había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos respondían, unos dicen Juan el Bautista, uno de los profetas, otro dice Jeremías, qué sé yo, pero ¿y vos quién decís, Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías. Y dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación, yo voy a edificar mi iglesia, en que yo soy el Cristo. No, es sobre Pedro. Mira si Dios va a edificar la iglesia sobre un humano. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Peligro, hambre, desnudez, tribulación, angustia? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni aun nosotros. Una vez que estamos en Cristo, tenemos una posición de la cual nadie nos puede arrebatar. Tenemos la santificación posicional, tenemos nuestra posición en Cristo y tenemos aseguradas todas las promesas que están en la palabra de Dios. Cielos nuevos, tierras nuevas, nunca más lloro. ¿Cuántas cosas que tenemos que echar mano a la vida eterna? Cristo tiene en su mano la totalidad de las 7 estrellas. No solamente una, sino todas las iglesias. Él sostiene las estrellas. Él sostiene a sus mensajeros. Los verdaderos mensajeros de la palabra de Dios son sostenidos por Cristo. Cristo anda en medio de los 7 candeleros. ¿Los candeleros qué eran? Cristo está en medio de nosotros. No solamente cuando venimos al templo. Cristo está en medio de su pueblo. Incluso cuando nos portamos mal. No importa cuál sea el pecado. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que llevar una estaca. Si leen la ley se van a acordar de eso. ¿Saben para qué era la estaca? Para cuando se iban a ir de cuerpo. Tenían que cavar y hacer sus necesidades y defecar y tapar. Porque dice, porque yo ando en medio de ustedes. Nuestra posición en Cristo es mayor aún, porque Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Tenemos una posición en Cristo y Dios habita con su pueblo. Él está ya en nosotros. Dios vive en nuestra casa, pero nosotros no olvidamos muchas veces que Cristo está en medio de nosotros. La fe se demuestra por las obras, por el temor, por el resultado de tu vida, en los frutos de tu vida. Dios ve, cierto, Dios ve tu corazón, pero los seres humanos ven tus obras. Y Dios quiere que la gente de afuera, los que no conocen a Cristo, le glorifican a Él por medio de tus buenas obras.
Ellos necesitan ver nuestra fe puesta en acción, la práctica de la fe viva, porque la fe sin obra es muerta. Los candelabros son las iglesias. Esta expresión nos habla de la incansable actividad de Cristo en medio de sus iglesias. No se limita a una de ellas. Donde quiera que se reúnan las personas para adorar su nombre conforme a la voluntad suya, o sea, lo que está revelado en la palabra de Dios, Cristo está en medio. No importa si es una iglesia de 3 personas o si son de 10.000 personas. Donde se reúnen para adorar a Cristo, Él está en medio de ellas. Y eso es lo importante. Señor, no me importa cuánto estamos. Lo que me importa es que tú estés con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El objetivo de la iglesia local no es agarrar y hacer un mega templo y llenarnos de miles de personas. No, es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y el Señor, cuando sea su tiempo, va a añadir a la iglesia. Y el que añade es el Señor. Pero nosotros también a la par tenemos que ser fieles. ¿Cómo el Señor va a añadir si nosotros no testificamos? ¿Cómo el Señor va a añadir si no tenemos lugar donde congregarnos? Es lógica, la fe nunca anula la lógica. Son necesarias ambas cosas. El creer en Dios, el vivir de esa manera, pero también el obrar, ¿sí? La obra y la fe son inseparables, así también como la fidelidad a Dios y la persecución son inseparables. La tribulación va a haber. Y siempre solemos repetir en todos los lugares donde nos vamos. Vos elegís o pasás mal en esta vida con Cristo o sin Cristo. Y la gente prefiere hacer de las suyas y piensa que van a estar mejor alejados de Dios haciendo de las suyas. Pero en esta vida no queda otra cosa. La felicidad real está más allá del sol. Está por venir. Pero nosotros ya podemos experimentar el gozo de la vida eterna hoy. Es un ancla firme para nuestra alma, nuestra fe. Nuestra fe venció al mundo. Nosotros por fe podemos seguir firmes. A pesar que se desmorone todo, nosotros tenemos nuestra fe intacta, nuestro gozo intacto. Nadie nos puede robar porque no depende de las circunstancias, depende de qué? De la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel y Jesucristo es el testigo fiel. Algunas consideraciones. Mucho del lenguaje del Apocalipsis es simbólico, en su gran mayoría. Allí se habla de números, colores, minerales, joyas, animales, estrellas, candeleros, y cada una de estas cosas representa personas, cosas o verdades. Tanto los candeleros de oro como las estrellas son símbolos, y el mismo libro nos muestra el significado. Por eso nosotros invertimos tiempo en estudiar aquellos símbolos del libro de Daniel. ¿Se acuerdan? El mar, la tierra, bestias, imperios y cosas semejantes. De modo que no sería extraño que cada una de las iglesias en el capítulo 2 y 3 también tengan un significado simbólico, además del significado literal que sí tienen. De esta manera tenemos cartas individuales dirigidas a 7 iglesias locales ubicadas en lo que se llama Asia, que sería nuestra Turquía de hoy. Entonces, cuando leemos las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a leer las condiciones en que estaban las iglesias en ese entonces. Literalmente tiene ese significado. La interpretación literal. Las cartas describen las condiciones que existían en la realidad en esas iglesias, como bien dijimos hace un ratito, cuando el apóstol Juan estaba aún con vida. Segundo, las cartas a las 7 iglesias nos dan una vista del cristianismo en la tierra en cualquier momento de su historia. Esa también es una interpretación valedera. Con esto queremos decir que en cada instante de la historia de la iglesia han existido en mayor o menor grado todas o cada una de las características de las 7 iglesias en Asia. Es más, dentro de nosotros pueden haber creyentes que tengan las características de la iglesia de Éfeso, otros que tengan características de la iglesia de Esmirna, otros que tengan características de la iglesia de Tiatira, de Sardis, de lo que sea. Así que cuando nosotros vamos al mensaje, nos vamos a poder dar cuenta si esa carta realmente está dirigida para nosotros. A Éfeso se le dice,
vos mostraste arduo amor, pero, ¿qué dice? Te has olvidado de tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído y vuelve a esas primeras obras. O si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Un mensaje personal para mi vida. ¿Será que yo le estoy llamando a Cristo como Él quiere que le ame? ¿Será que perdí esa pasión por mi Señor? Y la respuesta es, si estoy en la carne, lógicamente sí. Pero vamos a estar viendo después. Cada iglesia describe las condiciones de 7 distintas épocas del cristianismo, ¿sí? Y eso también vamos a estar viendo históricamente. Existe una tendencia generalizada hacia la degradación en las iglesias. Algunos estudiosos de la Biblia creen que las 3 primeras iglesias representan periodos consecutivos de la vida del cristianismo y que las 4 iglesias restantes reflejan las condiciones del periodo final, antes de la venida del Señor en el aire para arrebatar a su iglesia. Y a medida que vamos estudiando nos vamos a dar cuenta que realmente es así. Por tanto, tenemos esas 3 aplicaciones para esto. Luego de las 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos que entrar en lo que son las parábolas del reino, de Mateo capítulo 13. En la iglesia de Cristo, asciende a los cielos, envía al Espíritu Santo en el día del Pentecostés y empieza el periodo de la iglesia. Un periodo dentro del plan de Dios, el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, que no fue revelado hasta en ese entonces. Entonces arranca acá un periodo de tiempo y hoy estamos acá, hacia la parte final. Tenemos el primer periodo de tiempo, que es la iglesia de Éfeso. Segundo periodo de tiempo, que va desde el año 100 hasta el año 313, que es el periodo de la iglesia de Esmirna. Luego el periodo de la iglesia de Pérgamo, hasta el año 606 después de Cristo. Luego tenemos el periodo de Tiatira, en el año 1517, y exactamente el 31 de octubre se escribió las 95 tesis de Lutero. Y vuelven las doctrinas bíblicas. Luego tenemos el periodo de la iglesia de Sardis, en el año 1750, la de Filadelfia, y a partir del año 1900 empieza el periodo en el que hoy nos encontramos, que es la iglesia de la Odisea, en donde se refleja la apostasía y el deterioro total de la iglesia. Casi todas las iglesias hoy que se llaman cristianas están corrompidas. Así que vamos a estar viendo cada una de esas. El misterio del reino de Apocalipsis capítulo 2 y las parábolas de Mateo 13 se van de la mano. La parábola del sembrador con Éfeso, de Esmirna el trigo y la cizaña, de Pérgamo el grano de mostaza, de Tiatira la levadura, de Sardis el tesoro escondido, de Filadelfia la perla de gran precio y la Odisea la red. En cada una de estas parábolas vamos a estar encontrando ciertas interpretaciones. Fíjense, ustedes van a ver acá el trigo y la cizaña, la levadura que leuda. La levadura siempre implica pecado. Tenemos los peces buenos, los peces malos. Son aspectos del reino de los cielos que son temporales, porque eso va a llegar a pasar. Y son aquellos que se profesaron o profesaron ser cristianos, y el Señor le va a decir: apartados de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Y ellos le van a reclamar y le van a decir: Señor, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos muchas cosas. Pero Cristo le va a decir: no les conocí. Tengan un poco de paciencia porque es un poco técnico todo lo que vamos a estar viendo. Y entramos entonces a la primera iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Perfecto. Entonces, tenemos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso simboliza la primera iglesia, la iglesia apostólica, cuando estaban los apóstoles y no podían introducirse los falsos creyentes o los falsos cristianos. Tiene un orden eclesiástico, civil y geográfico. Éfeso, por ejemplo, la primera epístola por ser la metrópolis asiática, llamada la luz de Asia y la primera ciudad de Asia, la más cercana a Patmos, y también por ser ella la iglesia más íntimamente asociada con Juan. La primera iglesia que se habla es la iglesia de Éfeso. Representa la iglesia del primer siglo, al final de la era apostólica. Tenía cosas dignas de ser alabadas, pero nada compensaba el error garrafal de haber abandonado su primer amor. El celo y pureza de la enseñanza apostólica caracterizó esa epístola. Fue alabada por enfrentarse en contra de los falsos maestros. El nombre Éfeso significa deseado o la deseada, y esta era la más deseable de todas las iglesias. Se caracterizaba por un evangelismo ferviente. Esta era una iglesia doctrinalmente hablando pura. No había en esta iglesia falsos. Esta representa la iglesia del primer siglo, pero Pablo bien profetizó que luego de su partida entrarán en medio del rebaño lobos feroces, lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño y que iban a empezar a meter herejías destructoras. En el nombre de Jesús se iban a declarar creyentes, pero eran falsos hermanos que iban a querer entrar encubiertamente. Y hoy, por supuesto, están en el apogeo más alto. Durante este primer siglo de la iglesia fueron muchos los mártires. El primero, como sabemos, fue Esteban, y Pablo consentía en su muerte. El apóstol Pablo fue el que sostenía las ropas de los que le apedreaban a Esteban. Él consentía en la muerte, él le perseguía a la iglesia. De hecho, todos los apóstoles sufrieron en el martirio, con la única excepción de Juan. Todos ya estaban muertos. La primera persecución tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón. Fue en ese tiempo cuando fueron martirizados Pablo y Pedro. La segunda la inició el emperador Domiciano en el año 81 de la era cristiana. El destierro de Juan bajo Domiciano cuando escribió el Apocalipsis. Miren el contenido de la carta, ¿sí? Esta es la parte que vamos a analizar. Yo sé tus obras. Pónganle a Cristo, pónganse ustedes enfrente a Cristo. Y que Él te diga, yo sé lo que vos haces todos los días. Ese es el tenor de la carta, ¿se entiende? Es para temblar. Frente a ustedes, imagínense, José o Julio o cualquiera de nosotros. Quiero hablar contigo. ¿Verdad? Cuando el papá le dice eso a sus hijos, ¿verdad? Usa otro tono. Por favor, no, ya dicen, ya sabe que hay algo malo. ¿Verdad que sí? Vení, quiero hablar contigo. Yo sé, te dice. Ustedes sabían que Dios sabe lo que ustedes hacen todos los días. Dios sabe hasta la más mínima motivación de lo que ustedes hacen. ¿Por qué hacen y por qué no hacen? Pero Él sabe. Yo sé. Eso es algo que tenemos. Parece tan tonto, parece tan básico. Pero Dios te llama y te dice, vení, vamos a hablar. Yo sé de tus obras, expresando la omnisciencia de Cristo. No dice tus deseos, lo que vos decís, sino efectivamente le alaban esta parte. Yo sé de tu labor fatigosa, porque en estos casos eran buenas obras, se estaban ocupando en lo que Cristo le dijo que se ocupen. Yo sé, le dice, pero si a nosotros nos llega a decir yo sé,
Yo creo que la mayoría de nosotros nos esconderíamos que nos trae la tierra. Por ahí también nos hablaría. ¿Verdad que sí? No importa que tengas buenos deseos. A Dios no le importa tu deseo. A Dios no le importa tu intención. Ni si es buena, si es mala. A Dios lo que le importa es tus obras. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Abran Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Correcto, y vuelvo a repetir para que quede grabado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primer punto, ¿para qué te creó Dios? ¿Para qué te redimió? Para buenas obras. ¿Cuándo vas a hacer las buenas obras? ¿Cuando esté en el cielo? De ninguna manera. Ahora. Ahora es el tiempo de trabajar. Y encima cantamos, anhelo trabajar por el Señor, yo quiero trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor. Y Dios sabe cuando cantamos de corazón. Porque Dios ve cuando lo haces de corazón. Pero Cristo sabe perfectamente cuáles son nuestras obras. Y me da temor. ¿Verdad que sí? Imagínense ustedes, solamente con esto levántense cada día. Me gustaría terminar el mensaje incluso con esto. Levántense todos los días y cuando pisen, mira, si se levantan luego ya, ¿verdad? Si Dios le permite estar con vida, acuérdense que Cristo está ahí. En primer lugar, Cristo está ahí. Y Él sabe lo que estás haciendo. Qué diferente sería nuestro día si nos levantamos con eso. No tendríamos motivo para amargura. No tendríamos motivo para estar infructuosos. Le encomendaríamos nuestra vida a Él. Yo sé también, Señor, que tú estás delante de mí. Yo sé que estoy en tus manos. Este día voy a afrontar por fe. Me voy a ir a mi trabajo por fe y para fe y voy a glorificarte. Ayúdame a hacerte fiel. Ayúdame a glorificarte en todo lo que haga y en todo lo que diga. Porque yo sé que tú estás allí. Y yo sé que el día de mañana vas a juzgar hasta las intenciones de mi corazón. Ayúdame, Señor. No te va a ayudar el Señor. Yo sé de tus obras, pero también dice de tu paciencia. En este sentido es tu soportar perseverante. El creyente sigue a pesar de los embates del maligno. A pesar de lo que pasa en la vida, el creyente sigue avanzando. El creyente no es el que retrocede. Nosotros no somos de lo que retrocedemos. La Biblia lo afirma. Está en Hebreos. No retrocedemos. Nosotros seguimos por fe. Porque creemos, porque tenemos esperanza, porque podemos echar mano a la vida eterna. Y Dios nos da nueva fuerza. Yo conozco tu soportar perseverante. Y en medio de las aflicciones, en medio de las amenazas, como hacían con Pedro, ¿verdad? Que le azotaron, le metieron allí, después salieron y estaban testificando. Y le decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Seguimos predicando, le vamos a azotar, ¿qué nos importa? Seguimos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas hoy no atemorizan para hacer la voluntad de Dios? Nos achicamos ante ciertas dificultades. Como si fuera que no tenemos Dios. Como si fuera que Dios no existe y que Dios no nos puede ayudar. El sufrir a causa de los hombres malos, que eran una carga que la iglesia de Éfeso juzgaba intolerable. Jesucristo conocía, no estaba ajeno a los sufrimientos de su iglesia. Él permitía que pase. Es necesario, dice el apóstol Pedro, para que seamos probados, para que nuestra fe sea pulida, para quitar lo mejor de nosotros. Es necesario las pruebas. Pero ¿saben qué importante? El elogio que recibe esta iglesia de Éfeso
y que tendríamos que tener nosotros. No has desmayado. ¿Cuántos de nosotros sucumbimos, ante las pruebas? ¿Por qué desmayamos? Porque nuestra fe todavía no es madura. Tenemos que madurar en la fe. Dejamos de mirar a Cristo y nos conmiseramos de nosotros mismos. Pobre de mí, pobrecito de mí. Y el cristiano no es pobrecito. El cristiano tiene un Dios todopoderoso para seguir adelante. No desmayamos. Antes bien, recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. Miramos con fe el futuro. Yo sé que mi Dios existe. Yo sé. Aunque hay manuscritos que omiten esta palabra, va implícita por la paciencia, que es lo que nos permite soportar o sobrellevar las pruebas. ¿Se acuerda que la prueba produce paciencia, pero eso también producía esperanza? Nos hacía echar mano a esa esperanza, a las promesas de Dios. Mi vida no es para este mundo. Soy infeliz en este mundo. Que no te parezca extraño, dice Pedro. En todo el mundo, en todas las regiones del mundo, tus hermanos están sufriendo en mayor escala incluso que vos. Pero eso va a ser así. No es maravilla que nosotros padezcamos. Nunca es grato estar bajo la disciplina o soportar las pruebas. Pero es necesario. Y en todas las partes del mundo, todos nuestros hermanos están padeciendo por causa del nombre de Cristo. Y algunos en gran manera, y nosotros decimos, si yo llego a estar en esa situación, no creo que yo soporte. Pero la Biblia dice que Dios es fiel y no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir. Por tanto, si desmayamos es porque quitamos la mirada de donde teníamos que tener. Y se terminó el asunto. O pa antidepresivo, o pa psicólogo, o pa psiquiatra. Quité la mirada donde tenía que tener puesta, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, porque es pecado quitar la mirada de Cristo. ¿Se entiende cómo el pecado nos debilita? El solo hecho de quitar la mirada de Cristo me debilita. Yo allá tengo que tener puesta la mirada, en la vida eterna, en mi Señor Jesucristo, no en mis circunstancias. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. ¿Y cómo le probaron ellos lo que son apóstoles? Por la palabra que ya fue dada, por la doctrina. Necesito conocer de doctrina para conocer los que son falsos y los que no. Ahora, no voy a idolatrar mi doctrina y decir, y me jacto, híjole, qué doctrina buena que tengo, y yo vivo no conforme a la doctrina. Qué negación, qué paradoja. Qué contradicción absoluta. Mi iglesia tiene sana doctrina, pero yo vivo de cualquier otra forma. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero. Y acá viene la parte en donde tenemos que considerarnos unos a otros. Todos nosotros tenemos algún pero en nuestras vidas. ¿Sí? Saben que ese pero tiene que ser conocido delante de Dios. Confesar, Señor, yo soy así. Yo soy así y yo soy así. Perdóname, pero ayúdame a seguir. Yo sé que no tengo que esto. Señor, yo reconozco mi debilidad. Dependencia del Señor, humildad, agachar la cabeza. De otra manera, ¿saben qué es? Soberbia. Señor, soy un incrédulo. Tengo falta de fe. No confío en ti, ayúdame. Enseñame, mostrame. Tu papá es. ¿O acaso tu papá te va a negar a enseñarte algo que es bueno para vos? Capaz que sí, pero Dios no es así. Mi papá no me enseñaba capaz algunas cosas, pero Dios no es así. Dice Santiago, vamos a irnos a Santiago, por favor. Capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 en adelante. Tiene mucho que ver con estas cosas. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en medio de diversas pruebas. Miren que dice, no que si estás en prueba, cuando llegues a estar en prueba. Por ende, vamos a estar en prueba sí o sí. Pero cuando estés en medio de la dificultad, no consecuencia de tu pecado, porque eso es consecuencia de tu pecado. Cuando estés en prueba, por causa de la palabra, Juan no estaba porque fue mondajá en la isla de Patmos, ¿sí? No es porque robó y mintió y, qué sé yo, traficó con algo. ¿Verdad que sí? Juan estaba preso por causa de qué dice. Por la palabra, por el testimonio de Cristo, por hacer lo bueno. Era malhechor para ellos, pero para Dios, precioso. Dice, tened por sumo gozo, consideren cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que lleguen a ser perfectos y cabales como Dios quiere, sin que les falte cosa algunas, o sea, irreprensible en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin. ¿Te va a negar algo Dios? Señor, quiero hacer tu voluntad. No estamos hablando, Señor, quiero Land Cruiser 2016 del 5 de noviembre, del 5 de junio, de ayer. De ayer quiero, no fue 5 ayer, ¿verdad? Pero no importa. Hoy es el 8, del 7. Dios no nos va a dar caprichos. Dios tiene un propósito sublime con nosotros, el que participemos de su santidad. ¿Cómo Él no nos va a dar si le pedimos, Señor, tengo este problema y tú conoces, Señor? No me puedo ocultar de vos. Ayúdame, por favor. No puedo vencer. Las veces que sea necesario. El creyente gime muchas veces por su estado, porque no quiere pecar. ¿Qué diferencia del que vive en pecado? El creyente gime, Señor, no quiero pecar contra ti. Y tenemos la esperanza bendita que algún día nuestro cuerpo ya va a ser incorruptible. No va a ser más tirado hacia el mal. Nunca más vamos a tener deseos pecaminosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mejor traducido, tu mejor amor. Si Cristo hoy estuviese frente a nosotros, frente a Ana, frente a Alberto, frente a mi mamá, frente a tía Vicky, Miguel, Demetrio, frente a cualquiera de ustedes, y te dice, yo sé tus obras, yo sé tu proceder. Nunca te pusiste a cuenta conmigo, puede ser, ¿verdad que sí? Hay cosas que tenemos que poner a los pies del Señor. Si hay cosas que tenemos que confesar de una vez por todas, tenemos que confesar y apartarnos de ellas. Si nunca empezamos una relación personal con Cristo, este es un buen momento para empezar. Si Cristo te dijera hoy, tengo contra ti, escribí por favor. ¿O no sabes las cosas que están mal en tu vida? Háganse el favor de escribir y hagan una lista. Y que sea su motivo de oración. Y si tienen alguna persona muy, muy íntima, pídanle que ore por eso. No a cualquiera. ¿Verdad? Sobrellevad las cargas unos con otros. Para eso estamos. Para ir adelante. ¿Sí? Todos tenemos un pero algún día se va a terminar. ¿Por qué mejor no hacer ahora? ¿Por qué esperar el tribunal de Cristo? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no empezar a vivir rectamente hoy? Delante del Señor como conviene. Ellos habían dejado su mejor amor. Empezaban a hacer las cosas de forma automática. Venían a la iglesia porque sabían que tenían que venir. Si alguien viene a la iglesia porque yo soy pesado y le digo, ¿por qué no venís? ¿O qué te pasa? Esa persona está totalmente equivocada. Está lejos de Dios, su corazón no está con Dios. Puede ser que esté en la carne o esté perdida. Así como cantamos hace rato, vine a adorar a Dios. Si vos estás acá y no viniste para adorar a Dios, es exactamente perdida.
una gran pérdida. Efesios 1:15. Unos años antes que se escriba Apocalipsis, miren lo que dicen. Sigan acá. Efesios capítulo 1, la carta dirigida a los de Efesios. Por esta causa también yo, Pablo, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren cómo era la iglesia de Éfeso en aquel entonces. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 30 años después, Cristo le reclama que ellos olvidaron y dejaron su primer amor. ¿Dónde está eso que ustedes experimentaban en forma espontánea? ¿Dónde está la pasión por mí? Cristo le está reclamando su amor a los de Éfeso. Sus obras ya no eran como al comienzo, pero eso también reflejaba en el amor para con el prójimo, para con su hermano. 30 años después de la redacción de la epístola de Pablo a los Efesios, su ferviente amor había dado lugar a una ortodoxia estéril. El conocimiento sin amor envanece. El amor sin conocimiento es una locura, no sirve para nada. Ambas cosas tienen que ir en perfecto equilibrio. Tengo que tener ortodoxia, pero tengo que tener amor. Tengo que tener conocimiento y doctrina, pero tengo que amar. No me sirven las cosas separadas. No me sirve. ¿De qué me sirve conocer y no hacer? Tampoco, de nada. Entonces vienen las pruebas. Para que seamos humildes y reconozcamos nuestra situación y Dios nos enseña. ¿Verdad que sí? ¿Por qué mejor no ser dócil? Señor, enséñame. Mostrame el camino que tengo que andar. Y dice que Jehová enseña al justo su camino. Y el justo persevera también. Es una relación. La fe sin amor es muerta. Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es una exageración, ¿verdad? Pablo no entendía todos los misterios, Pablo no tenía toda la fe, Pablo no hablaba en lenguas angélicas. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo lo que yo haga, pero si no hago con amor a Cristo, no me sirve. ¿Cuántas personas malgastan su tiempo, su esfuerzo y todo por querer servirle a Dios a su manera y no conforme a la doctrina y mayor aún no conforme al ágape, no conforme al amor? No me sirve. En mi matrimonio, si yo no hago con la actitud correcta, no va a servir. Con mi hijo no va a servir, en la relación con mis hermanos no va a servir. Nada de eso va a tener valor delante de Dios. Y yo no quiero llegar con las manos vacías delante de Él. Yo no quiero llegar con un regalo delante del rey y darle, mira, te traigo, Señor, estas hojas podridas para ti. Y le tiras. Porque así es. ¿Verdad que sí? Te traigo esta madera para vos. Y otros van a venir con oro, con piedras preciosas. Señor, por gracia vos me diste, acá está, tuyo es la gloria para vos, porque vos ponés el querer como el hacer. Vos me salvaste y vos me ayudaste en todo. Toda la gloria para ti, el obsequio para mi rey. No va a querer llegar con las manos vacías, ¿verdad que sí? Muchos se van a retirar avergonzados. No van a querer dar hojas podridas, porque eso es lo que dice justamente, hojarascas. Haz
las primeras obras que emanaban del amor. No seas religioso ni religiosa. Amale a Dios. ¿Y cómo le vas a amar a Dios si no tenés fe? Porque sin fe es imposible amar a Dios. Si no pasás tiempo con una persona, ¿cómo le vas a amar si no le vas a conocer? Cuanto más tiempo pases con Dios en la intimidad con Él, eso es con su palabra y en oración, más le vas a amar. ¿Verdad que es así? Entonces, Cristo reclama a la iglesia de Éfeso y le dice, hace esas obras, pero con amor. Me dejaste de amar y yo no voy a aceptar. Conozco, dice, tu labor fatigosa, tu perseverancia. Vos conocés lo que yo quiero y hacés conforme a mi voluntad, pero tu motivación no me agrada. No voy a aceptar de tu mano tu ofrenda. Tu ofrenda no es de olor grato delante de Dios, porque no lo hiciste para la gloria y honra de mi santo nombre. No lo voy a recibir. No es lo mejor de vos para mí. No lo acepto. Dios no acepta sobras. Dios no acepta migajas. Dios no acepta lo que nos sobra. Dios acepta lo mejor de nosotros. Dios nunca va a aceptar algo que no sea sacrificio para nosotros, porque no tiene valor delante de Él. Así como dice, si le saludas solamente a los que te saludan, ¿qué de más estás haciendo? Si le amas solamente a los que te aman, ¿cuál es tu mérito? Ninguno. Así también, lo que hagas para Cristo, hacelo con todo el corazón y asegúrate que sea realmente un sacrificio vivo y con la motivación correcta. No dice, siente tus primeros sentimientos. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos sentimentales. ¿De qué me sirve a mí así estar? No me sirve. Dios quiere que obedezca. Sino haz las obras que surgen del mismo principio como antes, de la fe que obra en amor. La fe que obra en amor. Si vos te sentís identificado con esto, así como yo me siento identificado, este mensaje es para vos. No solamente corresponde a lo que pasaba en la iglesia del primer siglo, también puede correspondernos a nosotros. ¿Se entiende? La aplicación práctica para nuestras vidas. Dios te reclama que le ames. Dios no quiere que te enamores de Él. Dios quiere un amor de compromiso, un amor sacrificial. Y encima, ¿Él se merece nuestro amor o no se merece nuestro amor? ¿Tanto cuesta amarle a nuestro Dios? Yo creo que no. Y le dice, removeré la iglesia desde Éfeso y la llevaré a otra parte. Es la mudanza del candelero, no su extinción, con lo que se amonesta. Juicio para algunos, pero dicho juicio es la ocasión de misericordia para otros. Hermanos, vamos a hacer una obra en la iglesia. ¿Quiénes quieren ayudar? Nadie. Se esconden. Yo voy a hacer. Voy a aprovechar la oportunidad. Dios me da el privilegio de hacer, yo voy a hacer. Lo que viene para hacer a la mano, hace con toda tu fuerza, dice. Es una oportunidad mía para servirle a mi Señor por amor. Yo voy a hacer. Hay muchos, yo hace 3 años ya estoy acá. Y muchos no están mostrando ese amor. Muchos se enfriaron por el camino. ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Le usa a otras personas. Lo más probable es que falte esto. Que no llega a pasar que Dios te deseche de la obra y remueva tu candelero. Dios tiene límites. Dios tiene límites con cada uno de nosotros. Literalmente, si no sos útil en la obra del Señor, no es que Dios te va a exterminar y te va a quitar. Capaz te deje con vida, pero no te va a usar. Y por más que llores, no va a haber lugar. Dios te desechó. Una vez que te desecha, chau. Juicio para algunos, pero ocasión de misericordia para otros. Sencillo es. Si ustedes nos hablan, si ellos nos hablan, las piedras van a hablar. Si Dios es poderoso.
Dios el produce el querer como el hacer. Si resistimos la voluntad de Dios, sencillo. Te dejo a vos de lado y levanto a otra persona, porque vos no sos el centro de la iglesia, es Cristo el dueño de la iglesia. Yo menos instrumento en mano de Dios, Señor. Tener misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Yo conozco mi debilidad. Quiero servirte. Quiero amarte. Examina mi corazón, Señor, si realmente estoy haciendo con la motivación correcta. Quiero tener la motivación correcta. Quiero servirte, adorarte. Pero de todo corazón. No quiero ser un religioso más. Quiero realmente obrar en amor. Así ha sido. La sede de la iglesia se ha cambiado, pero la iglesia misma sobrevive. Lo que el oriente ha perdido, el occidente ha ganado. La iglesia de Éfeso llegó a ser ruinas. El candelero de ese lugar dejó de brillar. Y Dios levantó a otras personas que prediquen. Uno que hace poco, dice Trench, visitó a Éfeso, no encontró más que 3 cristianos allí. Y estos eran tan ignorantes que apenas hubieron oído jamás los nombres de Juan y de Pablo. Literalmente, Dios movió el candelero de ese lugar para aplicar a nuestras vidas, para examinarnos, analizarnos y, por supuesto, confesar y levantarnos cada día pensando en esta semana. ¿Tendré la motivación correcta delante de mi Señor? ¿Me comporto realmente como Él quiere? ¿Le amo de todo corazón? Cuando estoy haciendo algo, ¿lo hago para Él? Porque Él conoce mis obras. Entonces, con la ayuda de Dios, el domingo que viene vamos a pasar a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Fue el periodo más grande de persecución que vivió la iglesia. La iglesia de Éfeso, llamada la deseada, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, donde los falsos profetas y los falsos cristianos no se pudieron meter.